cayó una gota. Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota. La fuga de agua de una gotera en un sistema de cañería como el de la casa de cada uno de nosotros puede perder hasta 80 litros en 24 horas. Obvio, eso depende del tamaño de la gota o la frecuencia con la cual estemos perdiendo el agua. Sin embargo, cuando nosotros lo miramos como si fuese solo una gota, el tamaño de la cantidad de pérdida que podemos tener nos puede parecer insignificante. Y creo que eso es lo que nos pasa la mayoría de las veces que nos enfrentamos a un paciente con un sangrado. Y muchas veces podemos pasar por alto sangrados que a la larga pueden costar la vida a los pacientes que lo están sufriendo. Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Emergencia 24-7. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te invitamos para que puedas revisar los otros capítulos del podcast, y si este tema es de tu agrado o te gusta el formato que estamos en el cual estamos desarrollando este contenido, te invitamos para que te puedas suscribir. Además, extendemos la invitación para que puedan visitar nuestra cuenta de Facebook, Emergencia 24-7, y nuestra cuenta de Instagram, Emergencia 24.7 Podcast. De manera tal que puedan estar en contacto con nosotros, nos puedan dar me gusta si es que el episodio ha sido del agrado de ustedes, y además puedan acceder a las notas de los episodios, ya que en las notas de este episodio hay varios links interesantes para que puedas mirarlos, puedas leer los estudios que vamos a comentar. Hace unas 2 o 3 semanas atrás fue publicado en la revista Lancet un controlado randomizado que se denomina el CRASH 3. Y este controlado randomizado logró estudiar un número muy interesante de pacientes, casi 13.000 pacientes, que sufrieron trauma craneal y cuál es el rol que tiene el uso del ácido tranexámico para poder disminuir las muertes atribuibles a sangrado intracerebral en estos pacientes. Y eso es uno de los estudios que vamos a comentar, pero abrió también la discusión hacia cuál es el papel que tiene el ácido tranexámico en el control de las hemorragias y lo relevante que tiene desde el punto de vista clínico. Hay abundante evidencia científica desde hace muchos años atrás, pero hoy vamos a analizar por lo menos 4 apuntes que nos van a dar la solidez tal vez que estábamos necesitando para poder incorporar dentro de la primera atención del paciente sometido a trauma o después de un procedimiento quirúrgico con pérdida abundante de sangre, como el ácido tranexámico tiene un rol preponderante en aquello. Lo complejo del trauma es el sangrado. Todos los pacientes sometidos a trauma van a tener sangrados, externos o internos. Para algunos tipos de sangrado externo tenemos distintas técnicas o distintos elementos para poder controlar. Presión en el sitio de sangrado, algunos apósitos con elementos coagulantes locales, el uso de torniquete, que desde las últimas revisiones del ATLS y el PHTLS vuelve a estar en el tapete. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para aquellos pacientes que tienen algún sangrado interno? ¿O cómo podemos evitar el sangrado? Para ello está el ácido tranexámico. Este medicamento fue desarrollado en 1960 por un matrimonio de químicos farmacéuticos japoneses. Es un medicamento que ha estado disponible por mucho tiempo y que, como les mencioné hace unos minutos, tiene muy buena evidencia científica para poder sustentar su uso clínico. Como decíamos, el problema del trauma es la pérdida de volumen sanguíneo. La pérdida de volumen sanguíneo va a traducirse en que las células, los tejidos de los distintos órganos se van a ver mermados en el aporte de oxígeno, pero también de otros elementos que van a ser vitales para su funcionamiento. Todo lo malo del trauma viene del metabolismo anaerobio.
Nuestras células no tienen alguna capacidad de poder almacenar oxígeno, y el oxígeno es el combustible necesario para los procesos metabólicos básicos de cada una de estas células. Si no hay oxígeno disponible, a la larga del proceso, la célula va a entrar en una fase de metabolismo anaerobio y esto va a ir condicionando muerte celular. Si muere, la célula va a ir condicionando la muerte del tejido, del órgano, el sistema y finalmente del ser en su totalidad. Es lo que se denomina como la cascada de la muerte del paciente sometido a trauma. La otra complicación que tenemos es que el paciente que ha sido se ve envuelto en un evento traumático, de por sí desarrolla una coagulopatía, independiente de que no la haya tenido previo al evento traumático. Todo esto es necesario mencionarlo, solo para poder contextualizar de que el enfermo que fue sometido a un evento traumático y que está presentando ya algún tipo de sangrado, va a tener complicaciones a lo largo del proceso de atención. Y hay algunas de aquellas complicaciones que pueden ser tan severas como la muerte por hipovolemia. La clave para esto es evitar el evento traumático. Por lo tanto, siempre que hablemos de trauma, la primer eslabón, el primer paso que tenemos que dar es la prevención. Sin embargo, cuando hemos fallado en la prevención y la víctima se somete a un evento traumático, vamos a tener que lidiar con el sangrado. Nuestro organismo tiene una serie de mecanismos que nos ayudan a poder controlar la fuga de sangre. Para ello están las cascadas de la coagulación, donde se puede activar por vía extrínseca o intrínseca y todo va a converger en la formación del coágulo. El coágulo es vital para evitar la fuga de sangre. Pero asimismo, como se activan todos estos mecanismos que van a ayudar a la formación del coágulo, también hay una serie de mecanismos que rompen el coágulo. Y ahí es donde entra entonces el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico. Detiene el proceso de la fibrinolisis. Lo que hace es que impide la activación del plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es quien rompe las redes de fibrina. La fibrina es una proteína que se forma tal cual como una red y logra ayudar a la contención del coágulo. Si este plasminógeno se logra transformar en plasmina y destruye la red de fibrina, va a hacer que el coágulo se vuelva más inestable y va a propagar el sangrado. Entonces, lo que hace el ácido tranexámico es evitar que el plasminógeno se logre transformar en plasmina. Es uno de los fármacos que ha tenido más estudios y ya en el año 2011 estaba en la lista de la Organización Mundial de la Salud de aquellos medicamentos que son imprescindibles por la gran utilidad que tiene al evitar las muertes por sangrado. Vamos al análisis de los estudios, ¿les parece? Vamos a partir con el resumen de un multicéntrico randomizado que se llama el CRASH-2, que logró evaluar más de 20.000 pacientes sometidos a trauma que tenían sangrado significativo en cualquier sistema excepto trauma cráneoencefálico. ¿Y qué lograron evidenciar este estudio? Si lo pudiésemos resumir al máximo, es que aquellos pacientes que lograban recibir el ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas luego del evento traumático disminuían su riesgo de mortalidad en 1/3. Fue tan significativo el impacto clínico que tuvo estos resultados que inmediatamente muchas agencias prehospitalarias empezaron a incorporar el uso del ácido tranexámico dentro de su stock farmacológico y dentro de la atención inicial del paciente de trauma. Vamos a profundizar en este tema un poco más adelante, pero la clave del ácido tranexámico no es cómo lo administro, sino
el tiempo en el cual logró establecer la administración después del evento traumático. El estudio estaba muy bien diseñado y, como les mencioné, tuvo bastante relevancia. Sin embargo, quedaba la duda de cuán seguro era poder administrar este medicamento en aquellos pacientes que tenían trauma cráneoencefálico por el riesgo de complicaciones tromboembólicas o complicaciones como las convulsiones. Por eso, ese estudio logró demostrar la utilidad clínica en disminución de mortalidad por sangrado asociado a eventos traumáticos. Pero nuevamente el CRASH 2 estaba excluyendo a los pacientes que tenían trauma cráneoencefálico. Luego vino un estudio que es el WOMAN, que fue desarrollado por los mismos investigadores, pero donde analizaron cuál era la utilidad del ácido tranexámico en las hemorragias postparto. Nuevamente, un tremendo estudio multicéntrico, involucró 193 hospitales, 21 países y lograron reclutar 20.060 mujeres mayores de 16 años que fueron diagnosticadas con hemorragias postparto, ya sea por partos vaginales o por cesárea. La reducción en la tasa de mortalidad por sangrado de estas mujeres en aquellas que recibieron el tratamiento con el ácido tranexámico fue de un 1.5% versus un 1.9% en las mujeres que recibieron placebo, con significancia estadística. Y nuevamente, los subgrupos que se vieron más beneficiados fueron aquellas mujeres que recibieron el ácido tranexámico en las 3 primeras horas luego de establecido el diagnóstico de sangrado postparto. Vuelve a poner el énfasis de que la administración del ácido tranexámico tiene que ser tan pronta como sea posible o tan pronto como se haya establecido la sospecha de que la persona está sangrando. Y en este estudio, al igual que en el CRASH 2, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones que pueden estar asociadas a la administración de un antifibrinolítico, especialmente complicaciones tromboembólicas como aumento de la incidencia en tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, eventos cerebrovasculares embólicos o incluso infarto agudo al miocardio. No hubo diferencia estadística al comparar el uso del ácido tranexámico con el placebo en la incidencia de estas complicaciones. Luego entonces llegamos al CRASH 3, que es el artículo que fue publicado ahora en octubre en la revista Lancet. Nuevamente es un controlado randomizado, es internacional, involucró 175 hospitales y 29 países. Antes de este estudio se habían logrado hacer otros estudios controlados randomizados, sin embargo con N muy pequeños de pacientes en comparación con este. El CRASH 3 logró reclutar casi 13.000 pacientes en TEC, con el análisis que les voy a explicar ahora de 9.202 pacientes que fueron tratados dentro de ese lapso de las primeras 3 horas. No deja de llamar la atención en el primer análisis la gran cantidad de pacientes que logran reclutar las personas que están diseñando estos estudios, y cómo tal vez deberíamos tomarlos como ejemplo, como patrón de referencia para poder también empezar a levantar los estudios que nosotros consideramos que son necesarios. De pronto nuestra primera investigación no va a ser un controlado randomizado, pero por algún lado tenemos que partir. Y es el debe que tenemos especialmente los países latinoamericanos, el desarrollo de ciencia local o el desarrollo de buenas investigaciones clínicas que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones con los pacientes que nosotros tenemos. Bien, pero volviendo al estudio, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Los criterios de inclusión del CRASH 3 era tener pacientes con trauma craneal, evidentemente, con un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor de 12 puntos. O que tuviesen sangre en un primer escáner de cerebro sin contraste. Excluyeron a los pacientes que
su puntaje inicial en la escala de coma de Glasgow era 3 y aquellos que tenían pupilas areflécticas bilaterales. Y esta exclusión, de acuerdo a lo que plantean los autores del artículo, es porque es poco probable que esos enfermos se vieran beneficiados por la severidad del trauma, se hubiesen visto beneficiados con la administración del ácido tranexámico. Inicialmente, esta investigación incorporaba el uso del ácido tranexámico en las primeras 8 horas del evento traumático. Sin embargo, gracias a nueva evidencia científica que se fue publicando en la medida que este estudio ya estaba reclutando pacientes, ese periodo de tiempo se acortó a menos de 3. Y si se acuerdan, es el mismo valor que venía apareciendo ya en el CRASH 2 y en el WOMAN. La administración dentro de las 3 primeras horas del ácido tranexámico marca la diferencia del éxito de la terapia. El primer resultado de esta investigación buscaba comparar la mortalidad a los 28 días del evento traumático. Sacando a los pacientes que tenían 3 puntos de Glasgow y las pupilas areflécticas bilaterales, el riesgo de mortalidad por lesiones asociadas al trauma craneal fue de un 12.5% en aquellos pacientes que recibieron el ácido tranexámico versus un 14% en el grupo que fue tratado con placebo. Y los resultados más significativos fueron en los subgrupos estudiados. Ellos categorizaron en 2 grandes grupos a los pacientes con TEC de acuerdo al puntaje en la escala de coma de Glasgow. Y los pacientes que tienen mayor beneficio de poder evitar la mortalidad por sangrado intracerebral son aquellos pacientes que fueron categorizados en TEC leve o moderado, es decir, con puntaje de Glasgow entre 9 y los 15 puntos. Esos pacientes, en ese subgrupo se logró demostrar que disminuye la mortalidad en las primeras 24 horas. Y esta mortalidad de las primeras 24 horas está asociada generalmente a lesiones que son ocupantes de espacio producto de sangrado. Los otros resultados que el CRASH 3 estaba buscando era ver el impacto que podía tener el uso del ácido tranexámico en los niveles de discapacidad con los cuales pudiese quedar la persona posterior al evento traumático. Y no hubo diferencia en esta oportunidad estadísticamente significativa en el grado de discapacidad en los pacientes que fueron tratados con ácido tranexámico versus el placebo. Pero el otro dato interesante fue que no hubo complicaciones asociadas al uso del ácido tranexámico, que era el cuestionamiento que había quedado después del estudio CRASH 2. Es decir, el ácido tranexámico, a la luz de lo que nos entrega este nuevo estudio, es seguro para poder utilizarlo en los pacientes que están cursando con un trauma cráneoencefálico y no van a tener mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas o de convulsiones. En las palabras de los autores de estos estudios, posicionan al medicamento como barato, seguro y la droga que previene el sangrado. Y ese es un elemento muy interesante porque dentro del hospital tenemos un montón de alternativas para brindarle al paciente que está sufriendo algún tipo de hemorragia, desde el uso de hemoderivados, cirugía de control de daño, técnicas innovadoras de embolización. Sin embargo, ninguna de estas evita el sangrado. Esto ya tenemos la pérdida de sangre y lo que estamos haciendo es tratar de reparar los lugares por donde esta se está perdiendo y reponer lo que ya no está dentro del organismo. Sin embargo, el ácido tranexámico sí evita la pérdida de sangre y por lo tanto evita la muerte de estos pacientes. Y hay un metaanálisis que es muy interesante que logró evaluar a 40.000 pacientes, un poquito más, de los estudios del CRASH 2 y del WOMAN, donde logró evidenciar cuál es el mejor tiempo para la administración del ácido tranexámico.
y esto logró medir los efectos del retraso del tratamiento en la efectividad y seguridad en la administración de los antifibrinolíticos. Involucró el metaanálisis a 40.138 pacientes. La mayoría de las muertes de los pacientes sometidos a trauma fue en las primeras 12 horas. Y en aquellas mujeres que sufrieron hemorragias postparto fue entre las 2 a las 3 horas posterior al nacimiento. El tratamiento inmediato con el ácido tranexámico mejora la sobrevida en más de un 70%. Y el beneficio de sobrevida cae un 10% por cada 15 minutos de retraso en inicio del tratamiento. Sin duda que este es un tratamiento tiempo dependiente. Así como tenemos patologías tiempo dependientes, este es un tratamiento tiempo dependiente. Y la variable crucial aquí es el tiempo de la administración. Desde esta perspectiva es una droga, como ya la habíamos definido, segura, con baja incidencia en los riesgos asociados a la administración, pero además es una droga que debe estar presente desde el prehospitalario, desde el servicio de urgencia, lo antes posible para poder brindarle a nuestros pacientes. Si nuestro paciente tiene evidencias de sangrado externo o interno y queremos realmente evitar el sangrado, el ácido tranexámico es nuestro mejor aliado. Otro resultado interesante de este metaanálisis que evaluó entonces el retraso del tratamiento fue definir el tiempo ideal de administración, y para ello es antes de las 3 horas después de después de haber ocurrido el evento traumático o el inicio del sangrado, en el caso de posterior a un procedimiento quirúrgico. Cuando la administración del ácido tranexámico es posterior a este lapso de las 3 horas, no hay beneficio para el paciente. Y lo otro interesante es que no existen diferencias en la frecuencia de las complicaciones asociadas al tiempo de administración. Hasta este punto, entonces, definimos lo que era el ácido tranexámico, logramos ver en 4 estudios cuáles son los impactos que tiene en disminución de la mortalidad de los pacientes y cómo logra ayudar a evitar el sangrado. Pero, ¿cómo lo administramos? Lo primero es identificar un paciente que va a necesitar el uso del ácido tranexámico. Lo segundo es tener un acceso intravascular o un acceso intraóseo. En los protocolos que logramos revisar anteriormente, la administración fue de 1 gramo endovenoso en 100 cc de solución salina, o incluso está descrita en solución glucosada, administrado en 10 minutos. Asociado a la administración pueden existir algunas complicaciones. Está descrito hipotensión, está descrito taquicardia, aumento del riesgo de convulsiones en aquellos pacientes que lo reciben. Precauciones con pacientes que puedan ser trombofílicos o con pacientes que estén con terapia de reemplazo hormonal o anticoncepción oral por aumentar el riesgo de eventos embólicos. Sin embargo, en la revisión de estos apuntes que avalan el uso precoz cuando el paciente está sangrando, la descripción o la incidencia de complicaciones tromboembólicas es mínima. Existen grupos también que están planteando poder reducir un poco los tiempos de administración, es decir, administrar este primer gramo que le vamos a dar al paciente en 5 minutos. Creo que eso requiere aún un poco de investigación, y el lapso de los 10 minutos parece ser el tiempo razonable para hacer una administración segura del medicamento. Posterior a lo cual, el paciente tendrá que recibir 1 gramo cada 8 horas o incluso el uso de una infusión continua. Pareciera ser que tiene varios beneficios si es que logra evitar el sangrado y, por sobre todo, más que evitar el sangrado, evitar la mortalidad del paciente. El uso de los hemoderivados tiene un rol en la reanimación del paciente de trauma. Vamos a hacer un episodio del podcast de eso más adelante también, con protocolos de transfusión masiva. ¿Cuál es la relación recomendada actualmente entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas que tiene que recibir el paciente?
Sin embargo, nosotros sabemos de que el uso de los hemoderivados está asociado a bastantes complicaciones del paciente y además no siempre están tan disponibles como nosotros quisiéramos. Vamos a las conclusiones entonces de este episodio. El primer eslabón en la atención de cualquier paciente sometido a trauma es la prevención. Y tenemos que ser actores activos en estrategias para poder evitar que las personas se sometan a eventos traumáticos. Una vez que la prevención ha fracasado, el paciente de trauma nos va a representar tremendos desafíos. Y uno de ellos va a ser cómo poder detener el sangrado. Una de las estrategias, una de las herramientas que podemos utilizar de manera efectiva, segura y barata es el uso del ácido tranexámico. Si lo vamos a utilizar, debe ser dentro de las 3 primeras horas después del evento traumático, por lo que la administración en atención prehospitalaria y en los servicios de urgencia debe ser tan rápido como logremos establecer que nuestro paciente está sufriendo el sangrado. La administración debe ser endovenosa o intraósea de 1 gramo en 100 cc de suero fisiológico o solución glucosada en un lapso de 10 minutos. Es segura y eventualmente no vamos a tener complicaciones, pero de existir, las más frecuentes pueden ser hipotensión, taquicardia, convulsiones y algunos eventos tromboembólicos. Posterior a este primer gramo de administración, el paciente va a necesitar 1 gramo cada 8 horas y en algunos casos incluso infusión continua de ácido tranexámico. Los estudios que revisamos el día de hoy, CRASH 2, WOMAN, el CRASH 3 y el metaanálisis en el efecto que tiene el retraso de la terapia nos indican que el uso del ácido tranexámico es seguro y disminuye la mortalidad de los pacientes que están cursando algún tipo de sangrado. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Has utilizado el ácido tranexámico? ¿Se está incorporando a la batería de fármacos en tu lugar de trabajo? Cuéntanos tus experiencias y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.